¿Por qué naufragó el Valvanera? ¿Qué relación hay entre el Valvanera y la emigración española hacia Cuba? Es un misterio este naufragio. No puede decirse que haya muchos libros que traten el tema, aunque en la prensa de la época tuvo su reflejo. No podía ser de otro modo. También en artículos y en algunos textos académicos. En la obra El misterio del Valvanera de Fernando José Echegoyen de 1997 se abordan interesantes aspectos de uno de los naufragios más trágicos de la navegación civil española. El autor aborda el contexto del acontecimiento, el fatal desenlace, así como los hallazgos y leyendas en torno al mismo. La obra es resultado de varios años de investigación sobre este hecho. Su contribución ha sido decisiva para sacar al Valvanera del olvido y darle la dimensión humana e histórica que merece. El Valvanera era un buque español que cruzaba el Atlántico llevando el correo y trasladando emigrantes con destino a América. Un barco cargado de sueños. Cientos de personas dejaban atrás la pobreza y las calamidades con la esperanza de iniciar una vida mejor. El buque tenía una capacidad para más de 1000 personas a bordo. Lo curioso es que la catástrofe ocurrió a pocos años del hundimiento del Titanic. Entonces, ¿por qué el desastre del Valvanera no tuvo igual repercusión? ¿Sería porque al Valvanera se le conocía como el Titanic español de los pobres? No tenía igual rango, claro está, que el gran transatlántico de 1912, y por eso el impacto del hecho fue menor en su momento. Su naufragio fue un hecho casi olvidado, siendo uno de los más trágicos de la historia de los viajes hacia América, y tuvo una relación directa con la migración de españoles hacia Cuba. El hambre, las guerras, la pobreza se unieron en España al final de la Primera Guerra Mundial, lo que llevó a muchos españoles a la decisión de emigrar. Cuba era un destino atractivo para los migrantes. En este periodo se produjo una de las varias oleadas de migrantes hacia la isla que comenzó con el mismo proceso de conquista y colonización. Los que venían a bordo del buque eran en su mayoría españoles procedentes de las Islas Canarias, Andalucía, Galicia, Asturias. Tenían la aspiración de llegar a América para lograr una vida mejor. Muchos pertenecían a familias campesinas y jornaleras y, por supuesto, había también jóvenes solteros en busca de nuevas posibilidades. Aunque su destino principal era La Habana, había quienes después seguían hacia otros lugares cercanos o, bueno, quizás no tan cercanos. Cuba presentaba por aquel entonces un atractivo en cuanto a su desarrollo económico, dado fundamentalmente por el auge de la industria azucarera. En la decisión de emigrar hacia Cuba tuvieron un peso también las relaciones y vínculos con España, la influencia cultural y, claro está, el mismo idioma. Era frecuente entre ellos los que tenían familiares o amigos en Cuba, lo cual les facilitaba el asentamiento en el nuevo destino. El buque zarpó de Barcelona el 10 de agosto de 1919 rumbo a Cuba. Hizo escala en Málaga, Cádiz y Las Palmas. Llevaba más de 1000 pasajeros y 88 tripulantes a bordo. Nadie pensó que sería su último viaje. ¿Cómo pensar algo así? Sin grandes contratiempos en su recorrido, llegó al puerto de Santiago de Cuba el 5 de septiembre. Muchos pasajeros decidieron desembarcar en el puerto oriental, aunque algunos incluso tenían boletos hasta la capital de la isla, pero tenían ansias de conocer aquella atractiva zona. Y pensaron entonces en continuar viaje por tierra rumbo a la capital o hacia otros destinos de la isla. La cifra de personas que desembarcaron se calcula en unas 700. No sabían entonces que con esa decisión salvaron su vida. Se puede afirmar que fue una escala que les evitó morir. El buque continuó viaje hacia La Habana con más de 400 personas a bordo, pero un hecho casual cambió los planes de desembarco. El puerto habanero estaba cerrado por la presencia en la zona de un fuerte huracán de más de 200 kilómetros por hora. ¿Por qué naufragó el Valvanera? Hay varias hipótesis sobre el hecho. Las condiciones climáticas fueron extremas. Se ha comprobado que otros buques también tuvieron que tomar decisiones en cuanto a buscar refugio
y que algunos incluso resultaron muy dañados. Personas consideran que fue una mala decisión internarse mar adentro y alejarse de la costa en lugar de buscar otro puerto de la costa norte de la isla para refugiarse. Claro que es importante tener en cuenta que el poco desarrollo en las comunicaciones de aquella época impidió una predicción a la hora de tomar una decisión o de comunicar un aviso o simplemente de intercambiar mensajes. El Valvanera no contaba con medios efectivos de comunicación a larga distancia. Lo cierto es que el Valvanera no pudo desembarcar en la bahía habanera y al salir mar afuera para capear el temporal, creían ellos, la fuerte tormenta lo arrastró hacia el naufragio. Durante días se desconoció su paradero. Se hundió cerca de los cayos de la Florida, a unos 80 kilómetros de La Habana. El 19 de septiembre, un buque de la Armada de Estados Unidos avistó sus restos sumergidos parcialmente en un lugar entre Key West y Cuba. Dicen que lo visible era el casco, pero no había cadáveres en el barco ni en las inmediaciones del mismo. El naufragio debe haberse producido el 9 de septiembre. Se le considera uno de los mayores desastres en la historia de la emigración española y de la navegación relacionada con Cuba hasta ese momento. El nombre del barco se asocia al sacrificio de cientos de seres humanos que buscaban un futuro mejor. Hoy día sus descendientes aún esperan respuesta de lo que continúa siendo un misterio. Murieron cerca de 500 personas. No hubo sobrevivientes. Los cuerpos nunca fueron hallados y se cuenta que los botes salvavidas estaban intactos cuando encontraron al fin el buque zozobrado. Se conservan testimonios de los que salvaron sus vidas por haber desembarcado en Santiago de Cuba. Continúa siendo un episodio triste en la historia de la emigración de los españoles hacia Cuba. El hecho se mantuvo casi olvidado durante décadas. Tiempo después se reivindicó su importancia en la historia migratoria entre los dos países, aunque muchos misterios quedan aún sin respuesta sobre esta catástrofe. Las pocas pruebas encontradas y la escasez de restos recuperados añaden enigma al hecho. Déjenos en los comentarios qué opinas de esta historia.